Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Espero me escuchen. Si no me escuchan, ahorita aquí mandamos mensajitos. Buenas noches, es nuestra segunda sesión de oculoplástica, de órbita y párpados y vías lagrimales de esta sociedad. Hoy vamos a presentarles a rosácea ocular. Nos va a acompañar la doctora Gaby Tomasini y la doctora Luz María Arce Romero. Le voy a presentar a la coordinadora. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, hizo oftalmología en el centro médico, hizo alta especialidad en oculoplástica, neurooftalmología, sobre todo también en el centro médico, y pues está integrada en muchísimas asociaciones, entre ellas la de nosotros, Colegios Médicos de Oftalmólogos, en la Sociedad Médica de Jalisco, en la Americana de Oftalmología, en el Consejo, obviamente, en la Sociedad de Cirugía de Órbita y en el International Council of Ophthalmology. Bienvenidas, de verdad, bienvenida Erika de la Rosa, también está con nosotros. Chicos, residentes, amigos, compañeras, es ahora sí que el auditorio para ustedes, en este caso por Zoom. Cualquier duda estamos para servirle y pues podemos empezar con la doctora Luz María Arce, y muchísimas gracias por darnos este tiempo muy valioso y sobre todo pues darnos su experiencia, doctora. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias, Cintia. Aquí estamos con ustedes con este tema especial que es rosácea y que nos viene a dar su experiencia la doctora Gaby Tomasini. Ella es conocida por todos nosotros. Ella hizo su especialidad de oftalmología en el Centro Médico Nacional de Occidente y su carrera de medicina en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Enseguida de su especialidad, cursó alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz y actualmente está coordinando el área de córnea y cirugía refractiva en la Clínica de Ojos de San Miguel Arcángel. Ella es una excelente profesionista, muy dedicada, que ya todos conocemos, los que tuvimos el honor de compartir con ella la experiencia de la especialidad en el Centro Médico Nacional de Occidente. Sin más por el momento, después haremos preguntas dirigidas a ella. Le dejo la palabra a la doctora Tomasini. Bienvenida, Gaby. Hola, muchas gracias por la presentación, doctora Arce. Muchas gracias, doctora Ramos y doctora de la Rosa. Y pues me da mucho gusto poder compartir otra vez el foro con la Sociedad de Oculoplástica. Mis maestras, la doctora Arce y la doctora de la Rosa, saben que me gusta mucho también esta área de la oftalmología. Y pues bueno, hoy, como ya les comentaron previamente, voy a hablarles un poquito de lo que es la rosácea ocular. Voy a tratar de hacerlo lo más sintetizado y completo posible, porque yo sé que ya es tarde y de repente nos cansamos un poquito. Entonces, quisiera comenzar por un caso clínico que me llegó cuando yo recién estaba iniciando mi R3. Yo tuve, pues, la dicha, por así decirlo, de ser R3 en pandemia. Me estrené cuando recién comenzó. Y esta paciente la recuerdo mucho porque fue recién que tuvimos, pues, la cuarentena como tal, y pues el servicio de urgencias del hospital seguía trabajando a todo lo que daba. Y pues llegó una paciente de 41 años de edad que no tenía ningún antecedente de importancia, que había presentado desde una semana antes pues dolor, fotofobia, lagrimeo, un poco de ardor. Y pues ella acudió con otros compañeros oftalmólogos que le iniciaron de manejo ciprofloxacino una gota cada 4 horas y diclofenaco una cada 8 horas, y ella no presentó mejoría. La habían derivado al área de urgencias de oftalmología de ahí de centro médico
pues porque al no presentar una mejoría con el ciprofloxacino, pues dijeron, bueno, que la vea córnea, que le inicien fortificados, porque esta mujer se va a perforar por una úlcera bacteriana, bueno, o más bien infecciosa, que era lo que estaban sospechando en ese momento. Y pues bueno, llegó a urgencias, mis compañeros la comenzaron a tratar como una queratitis infecciosa, le dejaron pues el paquete, así decíamos, que nosotros teníamos disponible de antibióticos de amplio espectro, cefuroxima, vancomicina y fluconazol, y al día siguiente lo presentaron a la consulta de segmento anterior córnea, donde yo estaba rotando en ese momento. Y fue un momento muy padre porque tuve la oportunidad, ya como R3, de enseñarles algo a mi R1 y a mi R2, porque esta paciente, pues, si nosotros nos damos cuenta, tiene una lesión muy característica, ¿ok? Tiene esta lesión triangular, periférica, y algo que nos marcaba mucho la pauta para, pues, no irnos con la finta luego de que era algo infeccioso, era que pues la córnea ya estaba muy vascularizada y el infiltrado no se veía sucio, por así decirlo, se veía un infiltrado estéril. Entonces, empezando con este caso, vamos a ahora sí hablar de rosácea ocular, y al final de la charla, pues les platicaré en qué acabó la paciente. Bueno, ¿qué es? La rosácea es una afección principalmente cutánea, crónica e inflamatoria que tiene causas multifactoriales. Principalmente va a estar afectado la unidad pilosebácea y los vasos adyacentes, y lo que va a afectar de manera principal es el área centrofacial, que está compuesto por frente, nariz, mejillas, mentón y también los párpados. Y pues se presenta dentro de un espectro de sintomatología y signos pues muy variado. Nuestros pacientes, pues como ya sabemos clásicamente, pueden presentar eritema, pueden presentar pápulas, pústulas, telangiectasias, en aquellos casos un poquito más graves o del tipo fimoso, pues también cambios fimatosos, y pues también la afección ocular es parte de la entidad de la rosácea. Hay una clasificación que es la clasificación de la ROSCO, que es el Consejo Internacional para el Diagnóstico de Rosácea, que nos habla de que tenemos 4 tipos de rosácea, que es la eritemato telangiectático, la pápulo-postular, la fimosa y pues la ocular. Hablando generalmente de rosácea como entidad, tiene una prevalencia de hasta el 20%. Depende mucho de la literatura que nosotros consultemos. Hay literatura que habla del 5.5 global, del 22%, pero haciendo como una revisión, el porcentaje de prevalencia que más se acepta es del 20%. Es más común en mujeres de entre 30 a 60 años de edad, con un pico de presentación hacia la quinta década de la vida, y pues desde luego vamos a verlo en pacientes con fototipos de piel más claras, entre Fitzpatrick 1 y 3, pero eso no significa que no pueda aparecer en pacientes con fototipos de piel más profundas, y se ha visto que en estos pacientes pues se encuentra infradiagnosticado. Y también podemos tener una combinación de presentaciones clínicas y aisladas. Ahora, la que nos compete un poquito más a nosotros, la ocular. Se ha visto que hasta el 75% de los pacientes con una afección centrofacial se acompaña de una afección ocular, o sea, son las 3/4 partes de los casos. El 20% de los diagnósticos de rosácea los va a hacer el oftalmólogo, porque el paciente primero va a llegar a la consulta por datos sobre todo de ojo seco, sintomatología de superficie. El 20% de estos pacientes solamente van a presentar pues una afección ocular como tal, y el 5% de los pacientes en general va a presentar una afección corneal. Y es muy importante saber que en los niños esta patología se encuentra infradiagnosticada, y por lo general cuando se presentan en la consulta ya van a tener una afección corneal, que este va a ser pues el dato más común.
Ahora, la Rosco tiene ya bien establecido cuáles son los criterios diagnósticos como tal para la rosácea y tenemos esta tabla que les presento aquí en la pantalla. Entonces tenemos que están los criterios diagnósticos como tal, los criterios mayores y los criterios menores. Para realizar el diagnóstico necesitamos un criterio diagnóstico que ya sea el eritema centrofacial persistente con periodos de exacerbación con factores gatillo detonantes y los cambios fimatosos, o necesitamos 2 o más criterios mayores que pueden ir acompañados de criterios menores, siendo los criterios mayores pues el eritema centrofacial transitorio, las pápulas y pústulas, telangiectasias y pues el involucro ocular. Ahora, hay que recordar que para que este tipo de patología se exacerbe, puede haber presente estos factores gatillo que les comento, que pueden ser un montón de cosas. Puede ser el consumo de alcohol, de café, de tabaco, realizar ejercicio, exponerse al sol, estresarse, bebidas calientes, un montón de cosas que puede generar un estímulo para que esto aparezca. ¿Y esto por qué aparece? Bueno, es porque hay una afección como tal del sistema inmunológico innato en el que va a haber mayor expresión de citoquinas en la piel. Ahora, entonces, aquí tenemos pues las presentaciones clínicas clásicas, ¿no? La eritematosa, la papulopustular, la fimosa, pero pues también es muy importante que veamos las características de la piel de nuestros pacientes con pieles más profundas, tonos más profundos, porque estos son los que más vamos a obviar. Antes vamos a realizar algún diagnóstico de no sé, alguna alteración por estreptococos, ya sea alguna blefaroconjuntivitis, una flectenulosis, que una blefaritis seborreica, que considerar como tal que estamos frente a un caso de rosácea. Es muy importante que tengamos en cuenta que la rosácea ocular puede poner en riesgo la salud visual de nuestro paciente cuando no reciben un tratamiento adecuado. Ustedes ya observaron la foto de la paciente que les mostré previamente. Tenía pues una lesión tan extensa que se llegó a pensar que era una queratitis infecciosa. Como les he estado diciendo muy puntualmente, está infradiagnosticada en poblaciones con pieles obscuras y se ha visto que hay una alteración en la microbiota ocular y que esta misma tiene una participación en la fisiopatología. La Rosco nos habla pues de cambios clínicos que se pueden observar pues a nivel oftalmológico, que son principalmente a nivel de párpado, conjuntiva y córnea, y en algunos casos muy puntuales puede haber uveitis anterior. Afortunadamente esta es una manifestación muchísimo más rara. Vamos a hablar un poquito de las presentaciones clínicas. Lo más frecuente pues es que el paciente se presente con datos de superficie ocular, sensación de cuerpo extraño, ardor, prurito, fotofobia, visión borrosa, todo lo que nosotros sabemos. Entonces, hablando de párpados, lo que vamos a observar es pues una alteración como tal ya en la anatomía del borde palpebral. Podemos encontrar engrosamientos, telangiectasias, epitelización, puede haber eritema, podemos encontrar como tal disfunción de glándulas de meibomio con meibomitis, encapsulamiento de la glándula como tal, glándulas poco expresibles, perdón, con orificios ya queratinizados, el meibum con cambios en su apariencia, ya no es este meibum color como aceite de oliva, sino ya se ve más oscuro, puede aparecer granulomatoso y en ocasiones con signo de pasta de dientes al estar el componente lipídico ya muy compactado. Podemos encontrar también escamas y collaretes y también una irregularidad como tal de los bordes. En cuanto a la conjuntiva, pues bueno, datos de inflamación, hiperemia, también podemos encontrar flecténulas y en casos muy avanzados donde no se ha dado un tratamiento pues oportuno, pueden presentar los pacientes como tal datos de fibrosis y de subepitelial y cicatrización.
La córnea, afortunadamente en adultos, es la que menos se llega a involucrar, pero cuando se involucra nos puede generar diferentes presentaciones. Se puede vascularizar, puede hacer una vascularización en arco superior o inferior, puede haber infiltrados estériles, un infiltrado en naipe o en pica, que es este que les presenté en el caso de la primera diapositiva, y también pueden aparecer astigmatismos irregulares porque puede haber un adelgazamiento inferior. Afortunadamente, la zona que más se afecta es la región perilimbar superior, y esta es la que menos se ha visto que se puede adelgazar. Entonces, por esta razón no hay no hay tanto aparición de astigmatismo, pero eso sí, si tenemos una lesión extensa que nos deja una cicatriz, pues sí vamos a tener problemas a ese nivel. Y pues manifestaciones mucho más raras como son la iritis, epiescleritis y escleritis. Y bueno, aquí les traigo imágenes de esto que acabamos de hablar, las telangiectasias, las escamas, el borde palpebral engrosado. Es muy importante saber que la córnea sí se puede llegar a alisar. Sí puede haber una perforación en estos casos. Entonces, pues siempre lo ideal va a ser pues el tratamiento oportuno. Aquí miren cómo están estos vasos, esta vascularización superficial en arco, con estos infiltrados estériles muy tenues. Aquí parece ser que ya está resolviendo el proceso inflamatorio, ya se ve un poquito más fibroso, pero aquí están estos arcos inferiores y se ve como esta especie de escalón por el adelgazamiento periférico que está presentando esta córnea. Ahora, en niños es muy común ver esta opacidad como en cometa. Son estos vasos como en cometa, sobre todo hacia las periferias, que este es un caso como un poquito ya más extremo que se va hacia el eje visual. Pero esto nos puede hacer llegar a confundir este tipo de cuadros clínicos con la flictenulosis. Y aquí en esta otra imagen, pues vemos que ya está un poquito más resuelto, pero se ven muy tenues estos vasos que vienen por acá y hay una degeneración lipídica en la córnea, que eso pues también se puede hacer hacia la resolución del cuadro clínico, pues secundaria a la persistencia de pues la neovascularización corneal. Ahora, la fisiopatología es muy compleja. Aún no está al 100% dilucidada, pero se sabe que es un mix de varias cosas, siendo pues lo más importante que existe una alteración a la inmunidad innata, una predisposición genética, alteraciones neurovasculares y pues también estímulos ambientales. Aquí nuestros principales actores van a ser las catelicidinas. Las catelicidinas son péptidos antimicrobianos, vasoactivos y antiinflamatorios que no están como tal regulados, y hay un aumento en la expresión de la piel de estos pacientes. Estas citocinas como tal van a inducir que haya un aumento en la expresión del VEGF, y pues con ello también va a haber un aumento en la vasculatura y un aumento pues en la presencia de telangiectasias, de eritema y de todo este espectro clínico que nosotros solemos encontrar en nuestros pacientes. Ahora, también hay una falla en la regulación a la respuesta neurovascular. Aquí también vamos a encontrar que hay un aumento en la expresión de algunos transmisores que van a dar pie a que también haya un aumento del VEGF y pues con ello se vaya perpetuando esta respuesta. Pero es muy importante que lo neurovascular va de la mano con lo ambiental porque está muy asociado a la aparición de los factores gatillos que ya les había comentado. Ahora, en cuanto a los rayos ultravioleta, muy puntualmente, lo que sucede es que la luz UV va a activar a la vitamina D y esta se encuentra en los queratocitos, y a su vez estos queratocitos, al ser activados por la vitamina D, van a empezar a liberar estas catelicidinas, y de ahí se va a dar toda esta cascada que ya les comenté sobre la inflamación.
Otro dato muy importante es que las catalicidinas que estimulan el VEGF, a su vez el VEGF va a estimular a los receptores tipo TOL2 y va a haber una respuesta exagerada en la epidermis que a su vez es como un círculo vicioso que aumenta la expresión de catalicidinas. Ahora, me parece muy importante hablar de los pacientes pediátricos porque en nuestros chiquitos el involucro ocular precede en 50% de los casos las manifestaciones centrofaciales y en muchas ocasiones únicamente van a presentar datos de rosácea ocular. Durante mi formación en el Hospital de la Luz, teníamos una cantidad impresionante de pacientes pediátricos con este diagnóstico, con diagnóstico de rosácea ocular, que estábamos mandando continuamente al Hospital Infantil de México para que se le descartara rosácea. La gran mayoría sí recibió ese diagnóstico y recuerdo muy puntualmente el caso de un niño al que le tuvimos que iniciar manejo oral y le teníamos antibiótico oral y antibiótico tópico, pero enseguida les voy a platicar un poquito más pues del manejo porque es el antibiótico tópico, oral, y uno de los dermatólogos de otro centro hospitalario le dijo a la mamá que le suspendiera todos los medicamentos porque lo teníamos con antibióticos muy fuertes y el niño casi se nos perfora por esa suspensión. Entonces, por eso me parece tan importante puntualizar en esto. Suelen ser niños que tienen una historia de irritación ocular, de blefaritis, van y vienen, tienen chalaciones recurrentes, el niño está con los ojos hinchados todo el tiempo, la mamá ya está chocada y cansada de llevarlo y traerlo todo el tiempo que el pediatra, el oftalmólogo, y esto hace que obviemos el diagnóstico, que nos olvidemos de que en los niños también puede aparecer este tipo de situaciones. Ahora, es muy común que también los niños tengan algún tipo de historia familiar, de que alguien en familia tiene este tipo de presentación clínica y se ha visto que el retraso en el diagnóstico puede llegar hasta casi el año y medio. Ellos suelen también presentar datos clínicos bilaterales, pueden ser asimétricos y es más frecuente en niñas. Aquí los niños presentan hasta el 90% del involucro corneal y se ha visto que en el 100% de los casos presentan meibomitis, blefaritis, telangiectasias e hiperemia conjuntival. Y pues la edad media de presentación, cuando nada más tenemos un involucro conjuntival, es en los 4 años y cuando ya presentan un involucro corneal como tal son a los 9 años. Entonces vemos que tenemos todo este espacio de tiempo entre que el niño empieza a presentar estos datos clínicos a que va avanzando y no se le da un tratamiento adecuado. Entonces, me gustó mucho esta imagen porque pues básicamente lo podemos confundir con una blefaritis, una blefaroconjuntivitis flictenular. Aquí muy generalmente los niños vamos a ver que tienen un ojo muy encendido y en el otro ojo tenemos que ser muy curiosos para revisar la superficie ocular y en la córnea porque suelen tener como en la imagen de la derecha aquí esta zona, esta opacidad muy superficial, suelen aparecer este tipo de lesiones periféricas que en su momento no fueron tan importantes y no desarrollaron un proceso inflamatorio significativo, pero ya quedó la huella de un proceso previo. Y pues es muy importante hacer este diferencial con la patología estafilocócica que ya les comentaba, blefaroconjuntivitis, keratitis flictenular e infiltrados marginales estafilocócicos. Ahora, el Demodex tiene una participación muy importante en la fisiopatología de la rosácea ocular y decimos que es un caballo de Troya. Por sí mismo, se ha visto que está asociado a disrupción de barreras epiteliales, hipersensibilidad, hay una inhibición de la respuesta innata también y también le da la torre a nuestras glándulas de meiomio. Pero, ¿por qué decimos que es un vector? Junto con el Demodex viven estreptococos, estafilococos y bacilos, específicamente el que más se ha estudiado es el Bacillus olenorium, y se ha visto que la presencia del Demodex hace que haya una activación de receptores tipo TOL2
que haya una disrupción de la barrera epitelial, y el bacillus se ha visto que induce un retraso en la repitelización porque tiene proteínas en su pared celular que hace que haya una alteración de la unión una alteración de los complejos de unión intercelular y una inhibición en el crecimiento celular, lo que hace que haya pues un retraso de el crecimiento del epitelio y de que avance el epitelio como tal, y que pues por lo tanto se perpetúen los defectos epiteliales ante la presencia de este tipo de microorganismos. Ahora, pues para manejo tenemos varias opciones. No incluí en la charla el manejo que otorgan nuestros compañeros de dermatología para las lesiones centrofaciales como tal. Me voy a enfocar un poquito más en lo oftalmológico. Las guías del Rosco sugieren que demos doxiciclina de 40 miligramos, liberación prolongada vía oral, pero aquí en México no contamos con esa presentación, únicamente tenemos la de 100 miligramos. En alguna ocasión, el año pasado estuvimos buscando si había de 50 miligramos, pero no lo pudimos encontrar en Ciudad de México, entonces supongo que hacia el resto de los estados, pues también puede ser un poquito difícil de encontrar, pero con que demos una dosis de 100 miligramos cada 24 horas por un periodo de hasta 3 a 4 meses. La literatura dice que de 6 a 12 semanas, pero también se ha visto que se puede prolongar un poquito más el tratamiento. Esto pues nos va a ayudar a disminuir las metaloproteinasas y pues con ello la inflamación, y los pacientes tienen una muy buena respuesta. En aquellos pacientes que son alérgicos también podemos emplear acitromicina, 1 gramo cada 7 días por 3 semanas. Y el asunto con los omega 3 es un poquito controversial porque hicieron en el 2020-2021 un estudio, el DREAM, que habla sobre las medidas de higiene y la alimentación en aquellos pacientes con ojo seco, y pues en ese estudio se concluyó que los omega 3 no generaban ni un beneficio ni un empeoramiento como tal, y se ha sugerido que posiblemente para los casos de disfunción de glándula de meiomio asociados a rosácea sí tenga un uso significativo, y pues lo que sugieren las guías es usarlo una cápsula al día durante 6 meses. Ahora, es muy importante que usemos pues lo tópico, que nos va a ayudar a disminuir la inflamación y pues también a controlar la sobrepoblación de diferentes microorganismos como los que ya comentamos. Pues las medidas higiénicas son muy importantes, el uso de esteroides, y se sugiere disminuirlo cada 2 semanas lentamente para que no tengamos un efecto de rebote y logremos que haya una disminución adecuada de la inflamación a nivel de la superficie. Pues también el uso de lubricantes, y en estos casos se sugiere los que vienen en combinación con alguna molécula lipídica, porque pues estamos teniendo esta disfunción de glándula de meibomio, estamos teniendo que hay una deficiencia del componente lipídico de la lágrima, y pues esto lo tenemos que suplementar como tal. También se puede usar la ciclosporina a dosis de 1 gota cada 12 horas, y pues es importante recordar que la ciclosporina por lo menos se debe de usar durante 6 meses para que podamos tener el efecto deseado. Y se ha visto, también han comentado que la citromicina tópica también ha tenido buenos resultados, pero esto pues es off-label como tal. Para el Demodex, la verdad es que a mí me ha ido bastante bien dándoles una dosis única de ivermectina. El metronidazol al 2% también está descrito, pero la verdad es que ya sé, yo no lo he usado y no les podría decir exactamente cuáles son los resultados en los pacientes. La pilocarpina al 4% no la tenemos disponible en México, y también mucho se ha hablado del uso del aceite del árbol del té. Únicamente algunas de las desventajas del aceite del árbol del té es que puede generar una irritación significativa en la superficie ocular, y se ha visto que está asociado a ginecomastia. Entonces, pues por eso también lo ideal es un uso pues reservado. Ahora,
ha habido muy buenos resultados con intervenciones, con terapia física como tal, ¿ok? Pues realizar el drenaje de glándulas de meiomio es algo pues un poquito tedioso y al paciente le puede molestar un poco en consultorio. Cada vez que está yendo le estamos ahí haciendo el drenaje y hay ya artículos que hablan sobre el uso de luz pulsada intensa y pulsación termal. Y de entre estos dos, específicamente para rosácea, porque aquí hay como un poquito de debate. En general, para una disfunción de glándula de meiomio, la pulsación termal ha tenido mejores resultados, pero específicamente para la disfunción de glándula de meiomio y toda la alteración palpebral en pacientes con rosácea, la luz pulsada se lleva de calle a la pulsación termal, porque ahorita les voy a hablar un poquito de cómo actúa, pero la pulsación termal puede exacerbar un poquito la sintomatología por pues todo esto que el calor como tal es un factor gatillo. Ahora, pues en pacientes pediátricos podemos emplear eritromicina ungüento, 3 miligramos, y una aplicación cada 6 horas. También podemos emplear gotas de acitromicina, uso de lubricantes, esteroides, y la ciclosporina también es segura en pacientes pediátricos. Y oral, la doxiciclina únicamente está indicada en aquellos pacientes mayores de 12 años y en aquellos pacientes menores de 12 años podemos emplear acitromicina y eritromicina. Y aquí en los niños la dosis, el tiempo de tratamiento varía un poquito porque depende de qué tanto nos hayamos tardado en hacer el diagnóstico de rosácea como tal. Los pacientes que llegan a la consulta tienen datos, sintomatología ocular, y los también a su vez los diagnostica un dermatólogo, tienen menor tiempo, requieren menor tiempo de tratamiento que aquellos niños que tienen un tratamiento, un diagnóstico tardío. Entonces, por eso oscila entre los 3 a 9 meses. Ahora, un poquito de la luz pulsada es una luz policromática con una longitud de onda de 500 a 1200 nanómetros, y lo que hace es una fototermólisis selectiva, que quiere decir que los cromóforos de la piel absorben la energía que les llega y esto a su vez genera un daño térmico selectivo en células diana. O sea, lo que hace es que va a coagular los vasos, en este caso las telangiectasias, y va a haber una menor inflamación. Hay una licuefacción del meibum también, por lo tanto hay también apertura de ductos y una estabilización de la película lagrimal. O sea, nos va a ayudar mucho en ese mecanismo fisiopatológico donde tenemos pues vascularizado con estas telangiectasias los bordes palpebrales. Ahora, entonces, regresando al caso que les presenté al inicio, ya estando ese mismo día con mis compañeros de la residencia, veíamos a la paciente, veíamos las características clínicas de la lesión, y en ese momento le pedimos, porque era cuando estábamos todos con los cubrebocas hasta acá, le pedimos a la paciente que se bajara un poco el cubrebocas y bueno, pues encontramos estas lesiones eritematosas, sobre todo en nariz y en menor pues intensidad en mejillas. Entonces esa paciente se derivó al departamento de dermatología del hospital. Se le inició manejo pues con higiene de pestañas, lubricante, reducción de esteroide, de prednisolona, y también se le agregó ciclosporina, la cual utilizó por 9 meses, y pues yo la alcancé a ver hasta que estuvo en este estadio donde ya tenía una vascularización superficial muy leve, y ella nos hizo una degeneración lipídica, y pues estos brillos que se ven aquí eran esos depósitos de lípido que ya estaban pues también retrocediendo. Entonces, este caso se me hizo muy bonito porque en esa ocasión todos aprendimos y pues nos recordamos que hay muchas más cosas que nos pueden generar un proceso inflamatorio muy agresivo en la superficie corneal acompañado de lisis, que no es necesariamente pues por una disrupción en la barrera epitelial y una infección secundaria a ello. Entonces, algunas de las conclusiones que me gustaría dar como parte de la charla es
que pues un diagnóstico oportuno nos puede dar una menor morbilidad ocular. Hay que tener una muy alta sospecha en pacientes pediátricos con cuadros inflamatorios recurrentes y es muy importante tener un buen trabajo en equipo con nuestros compañeros de dermatología para pues poder dar un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias de nuevo a la sociedad, a la doctora Cintia, doctora Arce y doctora de la Rosa. Muchas gracias a ti, Gaby. Muy completa la plática, muy interesante. Tenemos ya muchos tips para no pasar por alto algún caso que tenga manifestaciones leves y que podamos nosotros prevenir que éstas se agraven y lleguen a lesionar la córnea, así como el caso clínico interesante que nos comentaste, que bien lo dijiste, se puede confundir fácilmente con otra situación clínica, pero hemos de estar muy alertas. Está abierto el chat de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Tomasini. Mientras tanto, yo quisiera preguntarte, Gaby, tu experiencia en cuanto a la luz pulsada en estos pacientes. Sí, doctora, mire, justamente Brian estaba haciendo un protocolo el año pasado de uso de luz pulsada y no necesariamente en pacientes con rosácea, estaba incluido toda la población que encontráramos con blefaritis y disfunción de glándula de meibomio, y la verdad es que les va bastante bien. Lo que se hace es que se les da 3 ciclos, o sea, una sesión, digamos, cada mes durante 3 meses, y posterior a ello se hace una meibografía, y de hecho en la meibografía sí se observa cómo hay una especie como de regeneración como tal de una reacomodo en la arquitectura de la glándula de meibomio, y a largo plazo tienen buenos resultados. Sí hay modificación como tal de la arquitectura del borde palpebral. La única desventaja es que se ha visto que cada 6 meses hay que estar repitiendo las sesiones como es a una especie de mantenimiento. Todavía eso no está como muy bien normado, pero en general en pacientes con rosácea y realmente en pacientes con disfunción de glándula de meibomio de otra índole se ha visto que hay buenos resultados en cuanto a luz pulsada intensa. Ok. Muchas gracias, muy amable por contestarme esa pregunta. Otra de las preguntas que yo quisiera hacerte es en relación a los casos donde ya la córnea está involucrada, si tiene algún lugar en el tratamiento de estos pacientes el suero autólogo. Sí, doctora, sí lo podemos emplear, sobre todo en aquellos pacientes donde pues observamos que hay defectos epiteliales extensos que no están remitiendo a pesar del uso de lubricantes con altas concentraciones de hialuronato de sodio, que estamos empleando, puede ser con lente de contacto o algún tipo de oclusión ocular. Sí lo podemos emplear sin ningún problema. Sí, también lo lo llegué a utilizar como becaria y sí dio buenos resultados. Es Ok, más que nada ir encontrando el balance. Si de repente claro. consideramos que no nos está alcanzando únicamente con los lubricantes, podemos emplear mano de eso. Exacto, es como un nivel superior para trabajar la superficie corneal, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, perfecto. Y en relación, Gaby, a lo que me decías del manejo de esas glándulas que ya tienen mucha cronicidad y que ya el contenido de ellas se tiene que manejar manualmente. Algunos, exactamente así como lo dije, manualmente, con la presión, se les enseña a los pacientes o se hace en el consultorio. Pero también, no sé si sea costumbre que se haya visto también en el hospital donde tú hiciste tu especialidad, la pinza que se utiliza como en una sola intención vaciar esas glándulas y de alguna manera aliviar molestias. Sí, sí, doctora, fíjese que la trajimos de moda un momento los becarios y Ujú. nada más que es incómodo para el paciente, es lo Claro. único. Y a veces el borde está tan queratinizado que hay que hacer un raspado
Ya hay varios, he visto en congresos que hay varios dispositivos que son como tipo Algerbrush para hacer justo pues Sí. la exfoliación, por así decirlo, del borde palpebral, porque primero sí hay que quitar esa capa de queratina y para poder hacer la expresión, o también lo ideal es un poco de calor antes para que podamos suavizar un poco el mebum y emplear la pincel. Luego, sí lo llegamos a utilizar, solamente sí era un poquito incómodo para los pacientes. Sí, sí, me imagino. Yo no la utilizo, pero sí la he visto que la muestran algunos médicos para este tipo de situaciones. Muy bien. Y si yo quisiera preguntarte, ¿qué tan frecuente, cuando no está involucrada la córnea, qué tan frecuente es la indicación de esteroides en estos pacientes? ¿O prefieres utilizar AINES cuando no hay involucro corneal? Eh, ¿Cómo haces Fíjese, tú esa doctora, que selección? sí, sí me voy y tengo la escuela de irnos de preferencia por esteroides de baja potencia cuando la córnea no está involucrada y tratar de emplear pues lo menos posible los AINES tópicos, sobre todo por el mecanismo fisiopatológico que presentan estos pacientes. Y pues sí, realmente lo empleo pues no de cajón, porque siempre pues hay que seleccionar al paciente, pero Claro, si observo que si traen datos de conjuntivitis, inclusive un ojo seco muy importante, sí prefiero de emplear, añadir. exacto, Sí, esteroides. sí, por ahí va mi pregunta, porque usualmente no es la presentación normal de esteroide para estos pacientes, sino más bien las bajas concentraciones por un tiempo, pues, suficiente para cada quien, ahí personalizado, ¿verdad? Exacto. Me Ujú. parece que la doctora Cintia está haciendo unas preguntas en este chat. ¿Cómo combinas los tratamientos vía oral de oxicilina más tratamiento de Demodex? Lo que hacíamos, doctora, es iniciar primero, darle la dosis única de ivermectina al paciente, iniciarle el manejo de superficie con todo lo tópico y la higiene, y 2 semanas después le indicábamos al paciente empezar el esquema de doxiciclina 100 miligramos cada 24 horas vía oral. Y sí tuvimos que intervenir en una ocasión, se le tuvo que realizar a una paciente un injerto lamelar escleral con colgajo porque sí tenía una perforación de más del 50%, entonces sí tuve la experiencia en alguna ocasión de tener que intervenir quirúrgicamente a una paciente con rosácea. Y en otra ocasión, ahora ya recordé, una niña de 14 años llegó completamente perforada, entonces escogimos el mismo manejo, injerto lamelar y colgajo en puente en esa ocasión porque la perforación que tenía la chiquita era central. Y con el tratamiento de luz pulsada no se coloca anestesia local previamente, únicamente el gel conductor y los gogles protectores para el paciente. Y en la sesión no duran más de 10 minutos las sesiones. En cuanto a la ivermectina oral, no empleamos ivermectina en niños. Lo que hacemos es, pues, como tal, el uso de eritromicina tópica en margen palpebral. Ok, muy bien. Creo que por ahí ya no veo más preguntas. ¿Alguna otra inquietud? Deje de mi parte, ¿no? Ojalá podamos con esta plática tan completa, les comentaba a todos, poder prevenir estas complicaciones y que solamente sean situaciones de ojo seco que podamos tratar, pero tempranamente, como tú dices, es nuestra labor educar y tratar de, con eso, entre el equipo oftalmólogo, dermatólogo, paciente, se prevengan situaciones más complejas a nivel de superficie corneal. Así es, doctor. Sí.
Muchísimas gracias ambas, la verdad estuvo súper completo, doctora Gaby, se los agradezco muchísimo. Si alguien tiene alguna otra duda, mencionaba la doctora Erika que mencionaba que tiene que contactar al doctor Brian para conocer los resultados, que sería muy Sí, claro. interesante, Sí, pues sí, ya debe conocer de estar listo. qué es lo que, Sí. ¿no? Sería, Bueno, sería muy, por ahí hay otro debe tener comentario más. todo el resultado como tal. Creo que se quedó. Ok. La diferencia entre rosácea o una blefaroconjuntivitis bacteriana que ustedes puedan diferenciarlo o que los pacientes, en este caso los pacientes también puedan diferenciarlo, ¿cómo lo manejaría? Para diferenciarlo de primera instancia es muy difícil, pero pues siempre tenemos que ser, ¿perdón? Ah, siempre tenemos que ser curiosos. A veces de manera automática nos vamos pues a los ojos del paciente, no a lo que vamos. Pero tenemos que de repente pararnos un poquito si estamos viendo esos bordes muy engrosados, una disfunción muy importante de glándula de meibomio y además que el paciente tiene datos de blefaritis recurrentes y recurrentes y recurrentes. Ya le encontramos cicatrices a nivel de córnea. Eso nos debe de hacer sospechar y buscar de manera intencionada lesiones a nivel facial. En caso de que nosotros no tengamos como tal las herramientas para detectar lesiones a nivel facial, pues debemos de derivarlos al dermatólogo porque pues ellos tienen sus dermatoscopios que pueden identificar si ya hay lesiones dermatológicas precursoras, por así decirlo, que ya empieza a desarrollar telangiectasias y pues ellos lo pueden detectar de manera más fácil, pero digamos que lo debemos de sospechar sobre todo ante cuadros de repetición, que a pesar de tratamiento tópico y manejo con medidas higiénicas no se ha resuelto y estas disfunciones de glándula de meibomio muy congestivas y muy vascularizadas sobre todo. Gaby, otro comentario que me gustaría hacer es que a veces, yo siempre se los dije en el hospital, la historia clínica resalta mucho focos rojos, digo yo, a la hora del interrogatorio. Y son pacientes tanto pequeños como adolescentes y adultos que a veces tienen historias recurrentes de chalaciones y ahí debe de sospechar uno que algo más está pasando, además de que al momento de teñir las córneas con fluoresceína se ven irregularidades esa línea que forma en el borde palpebral la fluoresceína, y eso también es como para mí un dato muy sugestivo, ¿no crees? Sí, claro, hay una epitelización como tal de la línea, está más marcada la línea de Marx, hay una epitelización de la cara interna del borde del borde palpebral, o sea, hacia la porción mucosa, y sí se ve súper clarito, y también se puede ver cómo esa línea, la línea de Marx está más engrosada y está desplazando hacia anterior Exacto. las Ese glándulas es de un, meiomio. ese es un detalle muy fino de la lámpara de hendidura en la biomicroscopía que podemos resaltar, ¿verdad? O sea, cómo esa línea, que normalmente debe ser como 50 y 50 la unión dermo-mucosa, esa se adelanta y la vamos perdiendo porque se va epitelizando, todo queratinizando, básicamente, Claro, ¿verdad? queratinizando, exacto. Ujú. Así es. Creo que ya no veo otra pregunta más. Pero sí, debemos estar muy acuciosos y en conjunto con dermatología tratando a estos pacientes. Sí, sobre Yo todo creo, también, doctora. Ay, Cintia. no sé, creo que ser pacientes, en platicar bien con ellos, porque es un tratamiento largo. Entonces, pienso que algunos pacientes se nos desesperan o ya quieren los resultados de un día para otro. Entonces, a veces sí nos ha pasado que, bueno, llegan uno, ya fueron con 3 médicos y todavía no llevan ni una semana con tratamiento. Entonces, sí tienen como que ser
o presentarles toda la situación, ¿no? O sea, la interconsulta con dermatología y explicarles pues que su caso no es un caso de 2 días, 3 días. Claro, y sobre todo que puede haber recurrencias, porque es algo que solamente vamos a estar controlando, vamos a controlar la inflamación y la sintomatología, pero pues la rosácea no es una patología que podamos revertir como tal, o sea, eso es también muy importante hacer el hincapié en nuestros pacientes. Y luego también me parece que es Eh, importante comentar que no siempre son casos típicos del libro, o sea, regularmente son diferentes escenarios y hay veces que el paciente en su juventud no tuvo, o sea, a los 15 no tuvo tanta sintomatología y empiezan los cuadros a partir de los 30 años. Entonces es otro tipo de presentación, pero también genera pues la inquietud de toda esta misma sintomatología, ojo seco, a veces chalaciones y una complejidad, pero debemos de ser acuciosos y enseñar al paciente a controlarse porque efectivamente no lo vamos a curar al 100%, sino es solamente un control y un acompañamiento para que no se altere más la superficie. Claro. Otra duda, bueno, alguien usa minoxidilina, ya no usa minoxidilina, se van directo a la doxi, intercalan, en cuestión oral, totalmente son de doxiciclina a todos. Sí está descrita la aminociclina, doctora, pero sí se marca como primera línea la doxiciclina. La aminociclina sí es también, tuvimos esa experiencia que también es un poquito más difícil de que los pacientes la encuentren y pues esa también la puedes emplear si así lo decides, pero sí como tal las guías refieren más que nada a la doxi como primera línea. Sí, Yo creo que también aquí, mencionan la mayoría la doxiciclina. aquí también, Cintia, Bien, bien. recalcar la importancia del aseo de los párpados, porque también a veces le damos medicamento al paciente y el paciente llega a la consulta y ay, cuando le tomamos fotos, a veces hay pacientes que se molestan y dicen, es que si me baño todos los días, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que la secreción se queda pegada en las pestañas y a veces buscamos la manera de que el paciente no se sienta mal, ¿no? Pero le enseñamos las fotos y dice, ¿por qué pasa eso si yo me baño todos los días? No es falta de aseo. Entonces tratamos de explicarle que no, que nada más es como que el mecanismo de a lo mejor ese drenaje de las glándulas pues no está funcionando adecuadamente y no tiene nada que ver pues con el aseo, ¿no? Porque a veces sí se sienten un poquito los pacientes. Y en cuanto a eso del aseo, doctora, un buen tip, porque justo nos pasaba mucho que llegaban y pues les explicábamos 1000 veces cómo era la técnica. Y una vez me senté con uno de los doctores de los jefes del departamento de córnea y le dije, doctor, ¿cuál es la mejor técnica de higiene de pestañas o qué prefiere usted? ¿Toallitas o jabón, shampoo? Y me dice, Gaby, no te compliques, un hisopo con espuma, o sea, con la espuma del jabón y eso entre las pestañas y la verdad es que lo he empleado, lo he estado empleando y sí he visto que pues hace un efecto como de cepillito que ayuda justamente a desprender esas escamas que están muy adheridas en el borde palpebral y comienzan a presentar mejores datos de higiene, o sea, se ven más limpias ya las pestañas cuando empleamos el hisopo justo en la base de las pestañas, como cepillito exfoliante. Mm. También lo que yo he usado mucho, bueno, me ha funcionado hasta con mis hijos, a veces cepillo de dientes de cerdas muy delgadas, muchas veces empiezas como a empezar a cepillarlos y empiezas a hacer como un movimiento para estimularlos, empezar a quitar toda la cuestión escamosa que ustedes comentan. Sí me ha pasado con el hisopo
que a veces dejo como un poquito de residuo, pero pues con la lavada sin problemas, ¿no? Sí, ahora es que también utilizo yo un tipo como de cepillito, algo pequeñito, no sé qué más utilicen ustedes. Es contradictorio lo que comenta la doctora en cuanto a la luz termal, o sea, lo del calor, la verdad, a veces me dicen, es que doctora, estoy peor si me hago los fomentos, y no. Entonces a veces dices, hijos, ¿cómo les digo entonces que inicien ese manejo, ¿no? Y pues que tengan paciencia, y sobre todo en los niños. Tengo pacientes que sus mamás ya no saben ni cómo lavarle los ojos, porque ya nada más te ve, o sea, te ve el niño y empieza a llorar, ¿no? Sí, son difíciles. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Muchísimas gracias de verdad a todas. Gracias Erika, gracias doctora Arce por todo su tiempo. Gracias. Gracias a Doctora todos. Gaby, de verdad les agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias por ese espacio, aunque estamos todos lejos, pero creo que nos ha resultado más que a veces ir. Creo que en lo personal nos ha resultado llegar rapidísimo y podernos contactar. Se conecta rápido. Sí, el próximo mes vamos a estar valorando unas patologías de vía larimal, ya les vamos a enviar la invitación. Va a estar la doctora Osiris Olvera, la doctora Hilda Cruz de coordinadora, vamos a darles bien la fecha. No se olviden también, no sé si la doctora Erika nos quiere comentar sobre el bienal, sobre el congreso, si ya tiene las fechitas, para invitarlos a todos al congreso también, que estemos ahí, aunque sea un poquito juntitos aquí en Guadalajara un ratito, podernos ver. Sí, igual los invitamos a todos. Pues vamos a estar todas, ¿no? Está Gaby, la doctora Arce, Cintia. Sí, Dios mediante. Ahí vamos a estar. Estamos 30 de marzo, 31 y 1 de abril e inicia el jueves 30 de marzo en la tarde y es todo el viernes y el sábado casi también todo el día. Entonces ahí los invitamos. ¿Puedo compartir rapidísimo, Cintia, la pantalla así, 5 minutos, que nos comparta Odín? Yo me despido, que estén muy bien, aquí las escucho. Muchas gracias, doctora Arce. Nada más para felicitar a Gaby y a la doctora Diana, que por ahí anda, la doctora Diana Ornelas, que estuvo en el Congreso de Querétaro, y a Gaby con este tema que nos acaban de presentar. Felicidades a las dos. Y pues aquí ven la pantalla que obtuvieron un 5º lugar y pues bienvenido y muchas felicidades. Gaby, muchas gracias. Gaby. Felicidades y felicidades a Diana, que hizo un excelente trabajo justamente explicando la fisiopatología de la rosácea, haciendo una revisión muy, muy completa. Y por eso le decía a Dianita, ojalá que nos acompañes en la noche. Ya la vi por ahí. Muchas felicidades, Diana, y a todos los residentes de Centro Médico que nos acompañan. Gracias, Gaby. Gracias a la doctora Arce, a Cintia. Gracias por invitarnos. Gracias Hombre, a todos. Muchísimas felicidades, doctores. La verdad, muchas felicidades. Y esperemos vernos pronto. Y pues muchísimas gracias. Todas las opiniones están abiertas para cualquier duda, aclaración, sugerencia, lo que quieran de verdad. Y no, acérquense también con la doctora Erika, que está pues más en contacto con ustedes en Centro Médico. Y pues muchísimas gracias. Muy buenas noches. Pasen una gran noche y pues esperamos que en marzo nos podamos ver y abril también. ¿Vale? Muchas gracias por la claro que invitación. sí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias y felicidades de nuevo, Gaby. Felicidades, Gracias. Gaby. Dianita. Hasta Buenas luego, hasta noches. pronto. Bye bye.